Una emoción es una respuesta ante un estímulo que nos da la vida y esa respuesta va a ser una respuesta psicológica, una respuesta también física muchas veces y nos genera un impacto. Ante ese impacto, es decir, ante el estímulo que nos genera un impacto, esta respuesta, ya sea psicológica o física, va a mover a otras emociones, va a mover no solo a una respuesta, sino también a las diferentes emociones que a veces se pueden convertir en un torbellino. Entonces empecemos con eso. La emoción es necesaria. No podemos separarnos de ella, aunque busquemos un estado de imperturbabilidad. Lo que buscamos con la ataraxia o el estado de imperturbabilidad es justamente que esas emociones se coloquen en la justa medida en donde nosotros tomemos control de ellas. Incluso en la filosofía budista y también en la filosofía hinduista, se trata de observar esas emociones y no dejarnos arrastrar por ellas. Al igual lo dice Platón, a ver, voy a trabajar esto un poquito más adelante, cómo a partir de una analogía o a partir de uno de sus mitos, que conocemos como el mito del carro alado, y al cual yo hago referencia en diferentes momentos de estas reflexiones, pero en esta ocasión me gustaría hablarlo desde las emociones. Adelanto diciendo que para Platón las tres partes del alma representan a un cochero que lleva a dos caballos. Uno de ellos puede representar las emociones que a veces nos arrastran, pero que nosotros a través de nuestra razón o nuestro logos necesitamos detener. ¿Qué significa esto en términos mucho más cotidianos? Que cuando nosotros aprendemos a convivir con las emociones, no necesitamos ni dejarnos arrastrar por ellas, ni tampoco aferrarnos a las mismas para querer que no se vayan. Entonces, empecemos con esto. Las emociones nos preparan también para adquirir experiencia. Déjenme acomodar esto porque no puedo mover demasiado la cabeza. Fíjense cómo aquí hay una respuesta de incomodidad porque, a ver, déjenme ver cómo lo pongo, a ver si ahí está más cómodo, porque no me deja moverme, entonces siento que estoy así, como muy rígida o tiesa, dirían en mi tierra, y entonces siento como que se mueve una emoción de intranquilidad, como, a ver, no me siento tan cómoda porque suelo, miren, hacer esto. No, dejen quitármelo, pero no sé si van a escuchar. A ver, suelo estar así y entonces me recargo, pero como traigo esto y no tiene suficiente cable, entonces estoy un poco incómoda. Esa incomodidad me puede llevar a una emoción. Y a lo mejor aquí cabe compartirles que hay diferencias, aunque nosotros las podemos utilizar de manera sinonímica o como si fuera igual, un sentimiento, una emoción y un estado de ánimo. Una emoción, por ejemplo, ahorita que yo me sentí un poco incómoda, voy a hacer, a ver si me sirve estar así. A ver, yo creo que ahí. Eh, una emoción tiene una durabilidad que es más o menos instantánea o que tiene poca estancia en el tiempo. Una emoción entra y sale y justo esa es la clave para empezar a convivir con ellas. Nosotros queremos que las emociones o se vayan muy rápido, ¿ok? O al contrario, que se queden más tiempo. Esto lo hablábamos en nuestra sesión pasada, cuando hablaba del desapego y la renuncia, en donde les decía que la experiencia o los estímulos que nos da la vida tiene dos características que nos llevan a las emociones o nos llevan a tener una experiencia corporal y psicológica. Y son dos que se consideran los venenos de la mente en el budismo. Uno de ellos es el apego y otro de ellos es el rechazo. También hay un tercero que es la ignorancia, pero no cabe ahorita de alguna manera explorarla. Tiene de relación, pero no me quisiera detener ahí porque sería como una sesión completa. Entonces les decía, cuando yo recibo un estímulo, como ahorita, no me puedo mover demasiado, va a surgir una emoción que tiene una durabilidad en el tiempo. Esa durabilidad en el tiempo es instantánea. ¿Qué fue lo que hice? Noté la emoción, me detengo y entonces muevo la silla, me quito los audífonos y ¿qué pasa? Vuelvo a entrar a un estado de comodidad en donde ya no hay un rechazo de la experiencia.
y se acaba la emoción. Mm, La emoción entonces tiene esta durabilidad en el tiempo que es más o menos rápida, pero yo la transformo en un sentimiento. ¿Cómo la transformo en un sentimiento? La transformo en un sentimiento cuando entran pensamientos de rechazo o de aferramiento. Estos dos venenos del pensamiento o de la mente. Yo puedo decir, estoy demasiado incómoda y quiero que se vaya esa experiencia y esa emoción de rechazo, esa emoción que atraviesa mi cuerpo, hay una respuesta psicológica de no la quiero, ¿ok? Me acomodo un poco y se va. Y entonces resulta que si yo estoy en una silla muy cómoda, de esas que dan masajito, ¿no? A lo mejor voy a querer que la experiencia se quede. Pero ¿cómo la convierto en un sentimiento? Empiezo a decir, ay, ojalá esto se quedara. Ojalá yo estuviera aquí en la sillita haciéndome un masaje, ¿no? O al contrario, ¿por qué no sirven estas, no tienen un cable más largo estos audífonos? ¿Por qué tengo que empiezo a rechazar la experiencia y con el pensamiento convierto esto en un sentimiento? Esto podría ser una experiencia, así como yo te la estoy compartiendo, de un estímulo no tan profundo. Sin embargo, cuando tenemos una discusión con una persona, este estímulo se hace más profundo y puede llevarnos a que se convierta en un sentimiento más duradero. ¿Cuál es este sentimiento? Suponiendo que una persona me lastimó. Hay una emoción de tristeza, hay una emoción de dolor, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Aunque podamos decir que el dolor no es una emoción, no nos quedemos en esas triquiñuelas del pensamiento porque lo vamos a convertir en un sentimiento. Digamos que le vamos a dar el nombre y el concepto que se acomode más a este momento, ¿ok? Le vamos a dar esa característica de tiempo cuando entra y sale del cuerpo. Es como una respiración. Y así es como empezamos a convivir con las emociones, cuando las respiramos, ¿ok? Entonces sigamos, hay una durabilidad en el tiempo. La emoción entra y sale cuando una persona me lastima y me siento triste y entonces es como, ah, a veces decimos una patada en el hígado porque se siente en el cuerpo, es un golpe, pero cuando la persona se va, nosotros seguimos alimentando con el pensamiento qué es lo que nos hizo sentir triste. ¿Por qué me hizo esto? ¿Para qué me hizo esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces ahí, esa emoción de tristeza, que a lo mejor tenía una durabilidad mínima en el tiempo, resulta que se convierte en una experiencia más duradera. Dura días. Esos días en donde yo estoy con pensamiento rumiante, dándole vuelta, me va a llevar a que ya no sean días, sino semanas. Y al rato lo voy a alimentar con otra emoción que puede ser hasta de enojo. Desgraciada, ¿por qué me hizo esto? Qué mala persona, pero me las va a pagar. Luego aparece el rencor. Ya no solo son semanas, sino que a lo mejor la persona ya ni existe en tu vida, se fue a vivir a otro lado, ya se convirtieron meses. Cuando se empieza a convertir en meses, cuando se empieza a convertir ya no solo en un pensamiento rumiante, sino en un pensamiento instalado, ya empiezo a llevar esa emoción y ese sentimiento no solo a la persona que me provocó esto, sino a otras circunstancias de mi vida. Y entonces ya ando de mal humor o muy triste todo el tiempo. Y por más alegría que me suceda en la vida, ya no respondo a la alegría porque resulta que yo ya me instalé en un estado de ánimo. Ya el estado de ánimo me puede durar meses, años y hasta toda la vida por una sola experiencia dolorosa que me llevó incluso hasta la amargura. Ya no solo es, ya la persona que lo provocó no importa, porque cualquier circunstancia de mi vida que se acerque a mí me va a generar una emoción que le llamamos emoción base. Ya es la emoción base, entonces son personas que pueden ir, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México y alguien las roza o las toca y brincan y se enojan, ya toman todo personal. ¿Qué necesitamos hacer? Regresar eso, aprender a observar la emoción que se transformó en sentimiento y en estado de ánimo, y es un trabajo ya psicológico, de terapia,